Pues ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Bueno, pues hoy vamos a hablar del grupo Parchís. Ya sabéis que Parchís fue un grupo musical compuesto por 5 niños, 3 niños y 2 niñas, que fue muy famoso en la época de los 80. Os recomiendo muchísimo que veáis el documental de Netflix, pero para los que no tengáis Netflix o simplemente querráis verme a mí, a mi persona, explicándoos esta historia con mi fantasía y el arte y el toque que yo le doy, pues quedaros a ver el vídeo. Bueno, Parchís nace en el año 79, justo en un boom de natalidad. ¿Qué pasa? Que había mucho niño y había que tener entretenido a esos niños. Había una compañía que se llamaba Discos Belter, que era una compañía que llevaba pues a cantantes del folclore español, ¿vale? Pues tipo Carmen Sevilla, Lola Flores, Juanito Valderrama, ¿vale? Y estaba pues muy ya de capa caída. Belter, esta empresa discográfica, lo que hizo fue simplemente explotar algo que ya era muy recurrido y ha sido muy recurrido a lo largo de la historia de la humanidad, que es explotar a los niños. Para ello, lo que hace Belter es poner un anuncio en el periódico y el anuncio decía algo así como que Belter daba la oportunidad a niños de entre 8 y 12 años que fueran guapos y que fuesen, que tuviesen sentido del ritmo y que supiesen cantar, ¿vale? Para formar un conjunto. Y así es como se crea el grupo Parchís, un grupo formado por, en principio, iban a ser 2 niños y 2 niñas, que eran las 4 fichas del Parchís, con los 4 colores del Parchís, y finalmente deciden añadir a un 5.º niño que sería la figura del dado. Los componentes en un inicio fueron Constantino Fernández, Yolanda Ventura, David Muñoz, Óscar Ferrer y Gemma Prat. Estos fueron los 5 niños que empezaron en un inicio, porque luego ya iremos viendo que algunos de ellos fueron cambiando conforme iban pues dejando el grupo por diferentes motivos. Bueno, en un principio, ¿vale? La idea, lo que les propusieron a los padres de estos niños era grabar un LP con 10 canciones y salir en un programa de televisión llamado Aplauso. Aplauso era un programa de máxima audiencia. Pensar que en aquel entonces no existían tantos canales de televisión como existían ahora. Y por tanto, aparecer en un programa, por ejemplo, un sábado por la mañana, significaba que te había visto toda España. O sea, si salías en ese programa de televisión, el éxito lo tenías garantizado. Bueno, pues estos niños graban el LP, acuden al programa Aplauso y resulta que llegan a ser disco de oro. A raíz de ahí todo se dispara. Todo el mundo adoraba a esos niños, fans, programas de televisión. Evidentemente se invirtió muchísimo dinero, porque los responsables de Discos Belter, ¿vale? El manager, por ejemplo, de estos niños, pues habla de millones de pesetas invertidos en que pues todas las radios y todas las televisiones de la época pues pusieran las canciones de Parchís constantemente en sus emisoras, ¿no? Hay que decir que estos niños, la mayoría, ni cantaba bien ni bailaba bien, o sea, de hecho eran un poco pues torpes bailando, o sea, digamos, sabían seguir un ritmo, pero por poneros un ejemplo, eran lo más parecido a los niños youtubers de hoy en día, ¿no? Que sin ser escritores escriben libros, sin ser cantantes pues les tunean un poquito la voz y cantan, y sin ser grandes bailarines pues se montan coreografías, ¿no? Lo que vendía era el producto, lo que vendían eran los niños en sí. Con estos niños, pues bueno, normalmente grababan los mayores, grababan lo que es Tino, Yolanda y Gemma, y los 2 más pequeños pues los dejaban como para el final, ¿no? Como para poner las voces de fondo. Y entonces, una vez que ya habían grabado todos, pues venían cantantes profesionales y entonces pues les tuneaban. Sí que es cierto que de fondo las canciones de Parchís se conservaba la voz de todos, ¿no? Pero también es verdad que tenía mucho tuneo. Bueno, pues estos niños empiezan a tener un éxito tremendo, empiezan a hacer películas, empiezan a ir de gira por toda España y empiezan a alojarse en hoteles y bueno, se pasaban el día pues de aquí para allá viajando.
y haciendo lo que les daba la gana completamente. O sea, estos niños no tenían control ninguno. En las películas de Parchís siempre les acompañaba un niño, ¿vale? Que se llama Rodrigo Valdecantos, es actor. No formaba parte del grupo musical, pero en las películas de Parchís este niño era indispensable, salía prácticamente en todas. Este actor, Rodrigo, pues explica cómo él no vio jamás un euro de todo el dinero que ganó con las películas de Parchís. O sea, él explica claramente: mis padres, ellos sabrán lo que hicieron con ese dinero, yo no vi ni un euro, a mí como mucho lo que me regalaron fue una bicicleta, la cual me robaron al día siguiente. Bueno, pues debido al éxito tan enorme que tenían en España, pues deciden probar suerte en Argentina. Y en Argentina, bueno, fue llegar a Argentina y los niños se volvían locos con Parchís. Fue un éxito total y se tiraron pues como más de un mes que rodaban para películas por la mañana y luego por la tarde hacían 2 sesiones de circo. Además, hacían solamente una llamada a cobro revertido, una llamada semanal a cobro revertido a uno de los padres, ¿vale? A cualquiera de los padres del grupo. Y luego ese padre era el que se encargaba de llamar y de avisar a todos los demás. O sea, es decir, a lo mejor esos niños lo que hablaban con sus padres era una vez al mes. O sea, hay que recalcar todo el tiempo que estos niños estaban de gira por Argentina, sin supervisión absolutamente de nadie y haciendo lo que les daba la gana. Estos niños estaban pues asalvajados. Estos niños cuentan pues cómo estaban un día en la terraza y se divertían pues tirando sillas por el balcón para abajo para ver si le caía a alguien en la cabeza. O sea, imaginaos, niños muy pequeños que no tenían ningún tipo de responsabilidad, se saltaban el colegio porque incluso llegaron a decir que durante un año a lo mejor asistieron a 5 clases, montaban tiendas de campaña con las camas dentro de las habitaciones, llamaban al servicio de habitaciones para que les trajese la comida más cara solo por el hecho de ser la comida más cara, aunque luego no se la fueran a comer, se enrollaban unos con otros, claro, eran críos. Y luego pues era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y horas y horas y horas de ensayo y horas de grabación y no tenían ni siquiera un día de descanso y ni siquiera celebraban sus cumpleaños. Ellos explican hoy en día cómo, por ejemplo, era el cumpleaños de alguno de ellos y ese día se lo pasaban viajando. No había límites, no había disciplina y no había nadie que se ocupase de esos niños. A todo esto, la madre del más pequeño, ¿vale? La madre de Óscar decide viajar a Argentina para estar con su hijo. ¿Y qué pasa? Pues que esa mujer en ese momento se da cuenta de la explotación que están viviendo esos niños y que sobre todo las cuentas no cuadraban. O sea, ella va allí, ve el éxito brutal que tienen esos niños y dice, bueno, si aquí en cada concierto caben miles y miles de personas, ¿cómo puede ser posible que nosotros estemos percibiendo una parte tan pequeña de lo que los niños están generando, ¿no? ¿Dónde está ese dinero y quién se lo queda? ¿Qué pasa? Que luego esa madre volvía a España y le contaba al resto de los padres qué era lo que había. Pero ¿qué pasaba? Que al resto de los padres les importaba un parrús lo que les pasara, o sea, que sus hijos estuvieran explotados. No les importaba en absoluto, lo único que les importaba a ellos era que sus hijos en 2 meses de gira generaban lo que ellos en medio año trabajando. Cada vez que esta mujer pues les venía con el cuento de oye, esto no puede ser, tenemos que mirar porque los niños patatín, los niños patatán, los niños están explotados, tal, el resto de los padres decían qué pesada es esta mujer. Óscar era un niño normal y con un niño normal me refiero a que era un niño que se divertía haciendo lo que hacía, pero que a la vez quería estar en el colegio, quería tener amigos en el colegio. Luego cuando estos niños volvían a la vida, se acababan las giras y volvían a la vida real, no tenían amigos reales. Era un poco paradójico porque todo el mundo les admiraba y les adoraba, pero luego en realidad no tenían ningún amigo porque no tenían vida, porque su vida era Parchís. Entonces, ¿qué pasa? Que Óscar, pues
echaba mucho de menos también estar en casa, echaba mucho de menos tener la vida de un niño normal. Entonces, claro, Óscar sale del grupo y tienen que llenar ese hueco con un niño nuevo, y ahí es cuando entra Frank, que es el pelirrojo pecoso del grupo Parchís. Bueno, estos niños llegan a vender 3 millones de discos, ganan el disco de platino. Como los niños no iban al colegio al final, pues acaban contratando una profesora, que tampoco es que les quedase mucho tiempo para estudiar ni para hacer deberes después del panzón de currar que se pegaban esos niños. Hacen una gira por México y aparece un nuevo manager, el cual piensa un poquito en ellos, en su bienestar como niños, ¿no? Porque claro, el objetivo también era que los niños no viesen su trabajo como un trabajo, ¿entendéis? O sea, a los niños hay que tenerlos engañados. Ellos no pueden sentir lo que están haciendo como un trabajo, porque entonces no lo quieren hacer. Entonces, claro, por eso a los niños les permitían todo lo que les permitían. Pero aún así, a los niños les faltaba vida de niño, ¿no? Entonces, este nuevo manager, ¿qué fue lo que hizo? Pues imaginad, les dio un día de fiesta a la semana, cuidado, y luego también, ojo, cuidado, celebrar sus cumpleaños. Dijo, no, estos niños cuando cumplan los años hay que celebrarles los cumpleaños, ¿no? Y entonces se contrataban mariachis y les cantaban canciones y se celebraba en los cumpleaños como Dios manda, ¿no? En un momento dado, pues invitan a los padres de todos los niños. Imaginad lo que era esto para unas familias humildes de barrio, pues de repente ver mundo, viajar a otros países y alojarse en los mejores sitios, pues jolín, pues es lo que os digo, que esos padres se dejaban obnubilar por todo este mundillo, ¿no? Y hay una anécdota que explica este empresario de Belter, y es que imaginad el egoísmo de esos padres, ¿no? Ya os digo que los niños lo mismo actuaban en sitios que estaban muy bien como en sitios de mala muerte, ¿no? Y entonces actuaron en una especie de carpa, ¿vale? Cerrada. Pues si cabían a lo mejor 6.000 personas dentro de ese recinto, pues metieron a 10.000, ¿vale? Y todo aquello petado de gente, más luego aquella carpa plastificada con todo ese calor humano, de repente pues empezó como a llover sudor, o sea, y no se podía respirar, no se podía estar, o sea, aquello era inhumano, ¿no? Y entonces este hombre explica cómo los niños al día siguiente tenían que volver a actuar en ese mismo recinto, ¿vale? Y una de las madres de las niñas, o sea, esto debía ser o la madre de Yolanda o la madre de Gemma, decidieron que, uy, no, yo mañana no voy porque yo hoy lo he pasado fatal, no, yo mañana no voy porque me da algo. Y sin embargo, estabas permitiendo que tu hija actuase ahí en esas condiciones. Parchís llegó a ser un fenómeno social. No simplemente tuvieron éxito, no, es que llegó a ser un fenómeno social. Y además crearon tendencia, ¿no? Es como que ya cualquier padre quería que su hijo se hiciese famoso, se hiciese cantante o se hiciese actor para poder vivir del cuento, ¿no? También se comenta en el documental, se comenta el tema de las fiestas privadas. Se hacían fiestas privadas donde evidentemente los niños estaban en la sección de niños, y luego los adultos estaban pues en su parte de la fiesta pues consumiendo ciertas sustancias. Y se habla de que se tenía que proteger mucho, sobre todo a las niñas, de ciertos empresarios a los cuales les gustaban mucho las niñas, ¿no? O sea, para que veáis que el tema de la pedo o de la pede siempre ha existido en todos los ámbitos y en las altas esferas, en gente importante, pues no iba a ser menos. En el caso de Tino, ellos explican cómo mujeres adultas se colaban en su habitación, se colaban en la habitación de Tino y se escondían dentro del armario, ¿vale? Dispuestas a hacer lo que Tino quisiera. Y estamos hablando de que Tino, pues a lo mejor tenía en aquel entonces 13 años o 14. Tino ya con 15 años ya bebía, ya fumaba y ya estaba de vuelta de todo, ¿no? Hay una anécdota que es que, bueno, pues Tino estaba en la época rebelde, entonces el padre le dice a Tino, pues como te sigas portando así de mal, al final te echaré de casa, y Tino le contestó, a mí no me puedes echar de esta casa porque la he pagado yo.
Y es que lo cierto es que tenía razón. Luego ahí empiezan a surgir también una serie de problemas económicos, ¿vale? Ahí evidentemente los niños estaban generando una cantidad de dinero que no aparecía por ninguna parte. Los padres no recibían esa cantidad de dinero que evidentemente los niños estaban ganando y alguien se lo tenía que estar quedando. Nunca se supo 100% quién fue el que robó ese dinero, nunca se supo qué pasó con ese dinero, se tienen sospechas, pero los padres no se ocuparon absolutamente de nada. Ellos, con ir pillando el dinerico que les llegaba cada mes, no se estaban ocupando del futuro de unos críos, que realmente es triste, ¿no? Porque con todo lo que esos niños trabajaron siendo tan pequeños durante tantos años, porque creo que Parchís duró 5 años, y tanto dinero que llegaron a generar, hubieran tenido su vida resuelta después de que acabase el grupo, ¿no? Y no fue así. Bueno, pues aquí sucede lo que es el principio del fin. Les ofrecen ir a Disney. Tenían que estar viviendo un año en Estados Unidos sin cobrar encima, ¿vale? Sin cobrar y recibiendo clases de canto, de baile y de inglés para, digamos, profesionalizarles. Todo esto se estaba tramando, digamos, a escondidas de la casa de discos, porque evidentemente la casa de discos no hubiera querido. Entonces se les hizo a esos niños ilusionarse muchísimo con este proyecto, porque era como que, guau, si hasta ahora hemos tenido éxito, pues ya meternos en Disney ya es lo más, ¿no? Pensar que estos niños habían llegado a cantar en el Madison Square Garden, o sea, era muy grande todo lo que había montado alrededor de Parchís. ¿Qué pasó? Que Tino, al igual que sus padres, pues estaban muy apegados a la casa de discos, ¿vale? Y era como que, bueno, todo lo que tenemos y todo lo que hemos conseguido, para bien o para mal, lo hemos conseguido con esta gente, ¿vale? Y ahora no vemos bien, pues traicionar a esta gente, ¿no? Y aparte de todo esto, a Tino le estaba pasando algo, y es que estaba creciendo. Simplemente era el mayor del grupo y estaba creciendo, pues, antes que los demás, ¿no? Entonces él ya estaba un poquito cansado del tema de... claro, era un chaval que tenía ya 15 años y estaba cansado, pues, de cantar canciones tan infantiles, mientras el resto de los niños estaban súper ilusionados y todavía estaban súper ilusionados con el grupo, pues Tino dejó de tener interés. Y eso es algo que los niños nunca se lo perdonaron, porque era como que nos acabas de fastidiar vivos, ¿no? Entonces, pues bueno, sucede que Tino comienza su etapa en solitario, ¿vale? Saca un disco, la cosa va bien, saca el segundo disco, la cosa va regular, y ya saca el tercer disco y la cosa fue pésima. Aparte de todo esto, se juntó con que Tino le llamaron para ir a filas, tenía que hacer el servicio militar y bueno, pues eso ya, digamos, acabó de truncar lo que venía siendo su carrera como cantante solista. Y al resto de componentes de Parchís les pasó exactamente lo mismo. Pasó que contrataron a un chaval, Chus, si no me equivoco, se llamaba el chaval, pues para sustituir a Tino, ¿de acuerdo? Y aquello, pues bueno, no acabó de cuajar. O sea, el chico lo hacía muy bien, pero no acabó de cuajar del todo. Y luego también, pues David decide dejar el grupo porque, bueno, no se podía trabajar y estudiar al mismo tiempo, y él lo que quería era seguir, él lo que quería era estudiar. Entonces fue muy bonito mientras duró, pero David también decide abandonar el grupo, y entonces ya, pues, ya tuvieron que buscar un sustituto para David. No funcionó la cosa y ahí fue el declive ya del grupo Parchís. A todo esto Belter cierra porque dicen que ha quebrado, ¿vale? Que lo que pasó fue simplemente que se llenaron los bolsillos, ¿vale? Y luego declararon que habían quebrado. Los componentes del grupo se quedaron, pues, vacíos, notaban como que les faltaba algo. Incluso Yolanda explica cómo ella tuvo que reconocer que había caído en una depresión. O sea, vosotros imaginad lo que es haberlo tenido todo durante 5 años, que la gente te quiera, que la gente te conozca, que la gente lleve camisetas con tu nombre, ¿vale? A de repente que todo eso se acabe de golpe y tengas que volver a una vida normal como la de cualquier persona, y además con dificultades a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Yolanda en este caso se dedicó
porque ella se fue allí a vivir a México, ¿no? Donde tanto éxito habían cosechado, y de repente pues le costó mucho encontrar trabajo de actriz, y bueno, pues se fue ganando la vida pues haciendo varias novelas y algún papel así en alguna serie, pero que ella cuenta que no fue fácil y que realmente a ella le supuso realmente una depresión. Frank pues se hizo fotógrafo, pero también pasó por una etapa bastante dura, porque para Frank su vida era Parchís, y el hecho de que se acabase el grupo pues él no lo llegaba a encajar, no lo llegó a superar. David continuó sus estudios y bueno, se fue a trabajar a Estados Unidos. Gemma se hizo administrativa y creo que ahora está trabajando en el ámbito sanitario. Y Tino, pues bueno, cuando acabó el servicio militar, pues entró a trabajar en una empresa, muy bien. A finales de los 90 tuvo un accidente del coche por el cual perdió un brazo, y pues todo el grupo, que cuando Tino abandonó el grupo pues estaban bastante enfadados con él, o sea, de hecho dejaron de hablarle, ¿vale? Pues a raíz del accidente volvieron a tener contacto otra vez, eso fue lo que les hizo juntarse de nuevo, ¿no? Y bueno, pues actualmente cada uno se dedica a sus cosas. Y bueno, a raíz de juntarse para hacer este documental en Netflix, pues les surgió la oportunidad de hacer de nuevo pues una gira como Parchís, pues cantando las canciones de Parchís, pero ya de adultos, ¿no? Os recomiendo de verdad que os veáis el documental de Parchís en Netflix, porque está muy bien, y además está explicado por ellos mismos, está explicado por todas las partes implicadas, ¿no? Y bueno, amiguetes, espero que os haya gustado esta historia. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, no olvidéis activar la campanita de notificación en la opción de todas, y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.